Muchas gracias, Vale. Bienvenidos a todos. Muchas Gusto. gracias a los tres por acompañarnos. Y me gustaría arrancar contigo, Nicolás. Dale. Porque estamos acostumbrados a hablar de sostenibilidad en función de lo que hacen proactivamente las empresas. Pero hay mucho que también se puede hacer con aquello que es involuntario. Explícanos un poco qué tan importante es que las empresas gestionen sus riesgos justamente para poder impulsar el cambio. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, muy importante lo que decía Marcela al inicio, ¿no? Ya es hora de acción. Ya no es hora de seguir hablando, sino es hora de acción. Y un poco nuestro panel un poco apunta a eso, ¿no? Entonces, lo que vos decís es cierto. Lo que hagan las empresas individualmente importa, pero lo que haga todo el entorno, toda su cadena de valor, toda la sociedad también importa. Y para ir a la acción, para tener impacto, las empresas deben incorporar esto efectivamente en su modelo de negocio. Hoy en día ya tenemos normativas que ya están guiando a las empresas cómo hacerlo y cómo contarlo, ¿no? Entonces, creo que ya hay menos espacio para especulación, para decir, bueno, ¿cómo es que tengo que incorporar esto? Sino que ya tenemos guías específicas para hacerlo. Y básicamente esas normas apuntan a 4 cosas, ¿no? La primera es un poco la gobernanza. Es muy importante que las empresas cambien su estructura de gobernanza para justamente poder incorporar estos cambios. Si no, va a ser algo ad hoc, tiene que ser algo estructural en la organización. Lo segundo es la gestión de riesgos. Y aquí es lo más importante, porque hoy en día vieron que estamos con esta discusión de si ESG sí, si ESG no, y qué es verso, y qué es greenwashing. Bueno, ok, tenemos que tomar estos temas como efectiva gestión de riesgo, ¿sí? ¿Qué implica eso? Bueno, las normas más o menos, voy a ser bastante rápido en contárselos, pero básicamente nos dicen, bueno, identifica 3 cosas. ¿Qué impacto estás generando en la sociedad, en tus stakeholders y en el medio ambiente? ¿Qué riesgo implica ese impacto que tú vas a tener que gestionar? Y luego, ¿qué oportunidades? Porque esto no es todo malo, no es todo riesgo, no. Ahí hay oportunidades, y hay oportunidades de negocio justamente para mitigar esos riesgos. Entonces, esas 3 cosas tienen que estar presentes. Lo tercero es la estrategia, ¿sí? La estrategia es muy importante. ¿Cómo voy a abordar esos riesgos? ¿Cómo voy a gestionar esos riesgos? ¿Cómo lo incorporo en mi negocio? Y lo cuarto es medir, ¿no? Tenemos que medir para saber cómo avanzamos. Entonces, un poco esta es la estructura que pensamos para tener ese cambio, para que el cambio sea real y para justamente traccionar a todos los demás. Porque si yo incorporo todo esto, y aquí hay muchas empresas que lo hacen, pero creo que nuestro mensaje es salir de esta sala y contarle a todo el mundo lo que tenemos que hacer, es muy importante que esto se incorpore efectivamente. Y las universidades tenemos un rol muy importante, porque el grave problema que tenemos es que no hay gente capacitada en el mundo para hacer esto dentro de las empresas, y las empresas están desesperadamente en busca de esta gente, y las universidades, nosotros, por suerte, hace 3 años que estamos generando estos graduados con materias sobre esto, y después para verificar esa información que las empresas cuentan. No solo te tienes que preparar para modificarte internamente, sino prepararte para exponerte, para que venga un tercero y verifique que lo que estás diciendo y haciendo coincide. Muy bien, muy interesante, gracias. Ahora quiero meterme adentro de una empresa que está trabajando muy activamente en esto que es Vitafal y preguntarte, Santiago, en los últimos años hemos empezado a escuchar y a hablar acerca de las empresas Zebra, que son aquellas que gestionan todos estos riesgos que mencionaba Nicolás, y que en contraposición con las unicornio, ¿no? Que siempre crecían desmedidamente como solo focalizadas en la facturación. Consultarte un poco, ¿te identificás con Vitafal dentro de esta manada de cebras que crecen en el control? En el ADN de la empresa, desde el comienzo, el tema de la sostenibilidad era algo que impulsaba la mayoría de los proyectos. Y ahora escuchando a Nicolás y viendo las 4 aristas de la incorporación de estos temas en la estrategia, en la gobernanza, entiendo que venimos haciendo las cosas en ese camino hace un par de años, haciendo jefaturas del lado de la sostenibilidad, trabajando en objetivos estratégicos de sostenibilidad, y ahí empezamos a entender que todas esas acciones que teníamos que no estaban, no confluían en un objetivo único que era la sostenibilidad en todo el marco, digamos, perdón, que incluía todas las aristas. Teníamos acciones que hacíamos respecto al mercado vial, innovaciones como la incorporación de la recicladora de pavimentos o bueno, el fomento del uso de emulsiones asfálticas, que para nosotros son la base del cambio de la industria de la construcción.
hacíamos acciones dentro de la empresa, cambio en la matriz energética, y fuimos entendiendo que todas esas acciones se tenían que confluir en un único objetivo estratégico, y entiendo que este último año lo hemos logrado haciendo nuestro primer reporte de sostenibilidad, que lo vamos a presentar ahora en un mes aproximadamente, y viendo que todas esas iniciativas que hacemos en cada una de las áreas que trabajamos, por ejemplo, nosotros trabajamos en la industria química, pero proveemos productos para la industria de la construcción. Entonces, en la industria química trabajamos con objetivos de reducción de residuos, de transformación de la matriz energética, bueno, un montón de iniciativas que tenemos. Y además tenemos una pata que es en el área de transporte, que hicimos la incorporación del primer camión eléctrico de carga pesada del Uruguay el año pasado, también tratando de, en esa pata que tenemos dentro del área de transporte, de influir positivamente. Y bueno, todos esos impactos los vamos a tener medidos en este primer reporte de sostenibilidad y nos va a permitir tener esa línea de base para plantearnos los desafíos a futuro. Bueno, muy interesante también. Nina, me gustaría ir contigo, que sos un agente de cambio en sí misma. Te podemos llamar así. En Bitácora de Playa justamente mostrás cómo vas recogiendo elementos que te encontrás en las playas y lo transformás en arte. Contanos un poco qué fue lo que te llevó a hacer eso. ¿Cuándo hiciste el clic, digamos, de que era necesario tomar esa acción? Bueno, Bitácora de Playa en realidad nace de una experiencia personal, íntima. Yo sufrí una lesión en el oído que se manifestó a través de un síntoma. El síntoma es en el oído y se llama tinnitus. Quizás algunos los conozcan o conozcan a algún familiar o conocido que lo tenga. Ahí veo unas manitos. Que bueno, es un zumbido constante en el oído que es muy molesto. Y en la búsqueda de alivio, de sanación y un poco de tratamiento, se recomienda mucho enmascarar con otros sonidos. Y bueno, qué mejor sonido que el sonido de la naturaleza y del mar, que afortunadamente en Uruguay lo tenemos muy presente y la contaminación sonora también es algo muy preocupante. Por lo cual yo me acerqué a la playa en busca de alivio, de sanación, un poco para mi escucha. Y en ese camino, muchas horas en la playa, dejas de encontrarte con simplemente basura y empezás a encontrarte con historias, con objetos súper desconocidos, con objetos coleccionables, con cosas que han cruzado el mar y con un montón de objetos que también te demuestran la manera que tenemos de consumir, la manera que tenemos de manejarnos con las herramientas que tenemos en lo doméstico, en lo industrial, en todo tipo de arista en ese sentido. Y el impacto como que no puede dar marcha atrás, digamos. Una vez que pisás ese terreno, ya estás ahí adentro. Muy bueno esto, de que una vez que arrancás ya estás a fondo. No lo puedes ignorar. Tal no cual. puedes ignorarlo. Nicolás, con respecto a esto, un poco de estar a fondo, ¿no? de comprometerse. Hoy en día todos estamos mirando muy con lupa las cadenas de valor, los stakeholders, no solo lo que hace una empresa, sino todo el proceso. Eso lo vemos sobre todo en las multinacionales, que quizás lo tienen más desarrollado, pero saber un poco si eso se está aplicando, se puede aplicar en el ámbito doméstico, digamos, ¿cómo lo ves en empresas que capaz que son más locales? A ver, antes de seguir, buenísimo ver qué empresas están haciendo, y lo sabemos, ¿sí? Pero además de hacerlo hay que contarlo. Y es muy importante que vos decís, bueno, este año es nuestro primer informe de sostenibilidad. Hay que contar, porque contar contagia, ¿no? Entonces, tenemos que contar lo que hacemos. Y después lo de Nina, ¿no? Yo hablaba de impactos, ¿no? Y sí es cierto, hay impactos negativos de lo que las empresas hacen. Todos vamos a la playa y vemos que hay bolsitas, hay chapitas, hay envases, ¿verdad? Y bueno, Nina un poco lo que hace es ese impacto negativo de las empresas, tomarlo, quitar ese daño y revalorizar esos residuos, ¿no? Entonces, y el arte también es mensaje. Entonces, esto es mucho de mensaje. Las empresas contando lo que hacen los informes de sostenibilidad, que luego deberemos verificar, ¿verdad?, con aseguramiento, y artistas, ¿verdad?, revalorizando esos residuos y contando y diciendo, esto no podía estar ahí, ¿sí? Y lo que vos haces también es un mensaje para decirle, esto está mal, ¿sí? Y yo lo estoy capturando. Volviendo a tu pregunta, y esto muestra en parte, está muy vinculado a tu pregunta, lo que estaba diciendo, porque esto muestra que es entre todos. Aquí no hay impulsos individuales, no hay esfuerzos individuales, no es suficiente, ¿sí? Tienen que ser esfuerzos mancomunados y coordinados
para poder llevar esto adelante. Y claro, las empresas tienen toda su cadena de valor. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo al principio decía que las normas nos dicen identificar los impactos, riesgos y oportunidades, el famoso IRO en inglés, no es solo de tu empresa. Las normas nos dicen identificar tus, no, identificar tus IROs y los de tu cadena de valor. Entonces, y después vos decías, esto no sirve a largo plazo. Las normas dicen a corto, mediano y largo plazo. Impactos, riesgos, oportunidades a corto, mediano y largo plazo. Eso ya habla de estrategia, ¿no? Entonces, en esa estrategia tiene que estar la cadena de valor. Y ahí caen las empresas locales, porque lo que nos pasa aquí es que, incluso a nivel de reguladores, dicen, bueno, esto es lejano, esto es para empresas grandes. Tenemos los dos grandes grupos de normas hoy en día, las IFRS S1 y S2, que son las normas internacionales, y las normas europeas. Eso todavía no nos toca. No, señores, eso nos toca. ¿Por qué? Porque en Europa las empresas ya empezaron a aplicar las normas europeas. Y como dije, es la empresa y su cadena de valor. ¿Cuántas empresas uruguayas son parte de la cadena de valor de empresas europeas? Muchísimas. Entonces, y dentro de esas empresas, que son proveedoras de empresas europeas, hay pymes. Entonces, no es cierto que a las pymes no les va a llegar. A las pymes ya le está llegando. ¿Cómo? Porque cuando la empresa evalúe impactos, riesgos, oportunidades, se va a dar vuelta y le va a decir a la pyme uruguaya, decime cuáles son los impactos, riesgos, oportunidades que tú estás generando por ser mi proveedor. Entonces, eso también hay que gestionarlo. Las empresas líderes de la cadena de valor tienen mucho que hacer con transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento a su cadena de valor y todos nos tenemos que subir. Entonces, es muy importante que de a poco las empresas pequeñas uruguayas, hay empresas grandes, de nuevo, que están aquí, que trabajan muy bien, pero las empresas pequeñas y medianas las tenemos que ayudar a que se suban a este barco, porque si no van a quedar afuera y eso es un problema para todos. Es un problema para la economía uruguaya, es un problema para la sociedad uruguaya, es un problema para todos. Entonces, no es cierto que a las empresas chicas no les va a llegar, a las empresas chicas ya les está llegando. Muy bien. En un ratito vamos a seguir hablando de eso. Dale. Pero, Santiago, quería preguntarte a vos, desde el punto de vista industrial y desde tu experiencia, ¿cuánto impacta la innovación en esto del desarrollo sostenible? Bueno, impacta fuertemente. O sea, no hay empresa que no deba innovar para mantenerse en el mercado, más hoy en día en un mundo de incertidumbre y de cambios tan veloces. Entonces, entiendo que ese paradigma de no contemplar la sostenibilidad dentro de la innovación, como decías en la pregunta anterior, de esas unicornio que solo contemplaban la rentabilidad, es algo que ya no es real. Y sinceramente nosotros, es otra de las características de la empresa, siempre ha sido la innovación, y hemos estado al frente de desarrollos tecnológicos importantes entiendo que para el mercado uruguayo y sobre todo a la interna de nuestra empresa siempre estamos buscando cuál es pensar fuera de la caja y cuál es lo que está en el mundo que no está acá. Y bueno, por eso también muchas de estas acciones que tomamos que tienen un impacto desde el punto de vista sostenible también fue pensando en la innovación. Y a partir de eso, el año pasado firmamos un convenio con la Universidad de Montevideo, hicimos la primera cátedra de asfaltos sostenibles, pensando en tener esa pata social también de incluir a la Academia Uruguaya en el desarrollo, en la innovación y la sostenibilidad de las tecnologías que van a impactar en la construcción vial del mañana. Y ya tuvimos el primer año con 4 proyectos, de los cuales 3 ya están concluidos, respecto a la utilización de mezclas a baja temperatura, utilización de residuos de otras industrias, como puede ser el polvo de vidrio, en mezclas asfálticas, y trabajando también en un comparativo entre las emulsiones que son en base a agua y los diluidos que son en base a solventes. Y las prospecciones para este año son trabajar en reciclado de pavimentos, en seguir incorporando materiales de otras industrias, porque entendemos que hay impactos que nosotros podemos hacer desde el punto de vista académico, formando además a los ingenieros que van a estar mañana tomando las decisiones y van a estar fomentando que estas tecnologías son las que sean habituales en el país. Entonces, bueno, tratamos de tener ese criterio también de que la innovación y la sostenibilidad tengan un camino común. Bueno.
Nina, contame porque me genera mucha curiosidad, lo tengo que reconocer. ¿Qué cosas te encontrás en las playas cuando vas ahí caminando? Algo vi en el Instagram, pero contanos un poco qué nos podemos encontrar. Bueno, de las cosas más extrañas que he encontrado en la playa, algunas no las he podido subir por cuestiones de sensibilidad. Son temas difíciles. Muchas veces las familias en actos de amor deciden dejar a sus seres queridos que han fallecido en urnas y lanzarlos al mar. El tema es que al lanzarlos al mar en cajas plásticas cerradas, esas urnas nunca se liberan y quedan dando vueltas y encontramos bastantes, lamentablemente. Siempre hay que abrirlas e intentar usar, aunque sea en un acto de amor y demás, siempre hay que pensar en el material que estamos usando. Por más de que el evento sea como mucho más importante que el material, siempre hay que estar pensando en el material que estamos usando. También encontramos mucho de lo que es productos de los años 70. Nos damos cuenta registrándolo y analizando el key visual que todavía mantiene el producto. Generalmente se trabaja con tintas plásticas, no tintas al agua. Entonces eso ayuda mucho a que nosotros podamos registrar, orientar y ubicar fechas, lotes incluso, porque los lotes están marcados, y encontramos muchos productos de los años 70, 80. También encontramos muchos productos de orígenes asiáticos, eso lo había mencionado creo un poquito también al principio, pero también hay un problema con todo lo que son residuos biológicos, de tratamientos prolongados domésticos, por ejemplo, todo lo que son envases de agujas, dentaduras y un montón de elementos odontológicos que por ahí uno tiene que hacer tratamientos en su casa y no sabe bien cómo deshacerse después de esas cosas. Sí tenemos muy entrenado dónde va la botella de plástico, dónde va la tapita de plástico, pero en realidad es enorme el mundo del plástico y de los materiales que son difíciles de reciclar. Claro. Entonces hay determinados rubros que caen en lo no clásico, fuera de la botella, fuera del pack de espuma Plus y demás, que terminan primero en la tierra, después en el río, después en el mar, después en la playa y quizás en mis manos. Claro, todo esto da cuenta también de cuánto falta, ¿no? Un montón. O sea, nos falta un montonazo de conciencia también. Sí. Increíble. Y una cosa que también agrego a esto, ¿no? Me imagino que irás vestida también, porque ir manipulando todas estas cosas debe ser todo un tema. Sí. Sin dudas, al estar en la playa y estar en un entorno húmedo, me cuido mucho de los mosquitos, porque también te hacen la jornada muy difícil, si no, muy complicada. Me he tenido que retirar por los mosquitos. Pero si no, simplemente con guantes que no sean de látex porque se cortan, de goma y que sean realmente que te protejan. Y al principio usaba barbijo, tapabocas, después la verdad es que te vas haciendo un poco amiga. Sí, y bueno. La costumbre también. Sí, tal cual. Muy bien, Nicolás, voy contigo para preguntarte también un poco en esto de que falta mucho, ¿no? ¿Qué pasa hoy por hoy con aquellos que todavía no acusan recibo, digamos, y se mantienen al margen del cambio y de pensar en la sostenibilidad? Qué bueno todo lo que estamos escuchando, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo es que es entre todos, ¿no? Lo que decías con el tema de la innovación, con el tema de involucrar a la academia, eso es muy importante, ¿sí? Las empresas, estamos en la academia para eso, ¿sí? En la academia existe investigación. ¿Cómo le puede servir eso a las empresas? A las empresas le puede servir porque la investigación me dice lo que funciona y lo que no funciona, por qué pasan las cosas y cuál es la consecuencia de si pasa determinada cosa. Entonces, les podemos evitar mucho tiempo, mucho gasto de recursos innecesarios. Entonces, los invitamos que se acerquen a la academia. Por suerte, nosotros también en NORT trabajamos muchísimo con la academia, desarrollamos el monitor de desarrollo sostenible que está a disposición de todos ustedes junto con DERES y Deloitte, pero es una herramienta buenísima para que puedan medir los avances que hacen, los ayuda a generar esa gobernanza que les decía al principio, porque para recolectar la información, para poder medir, tenemos que tener una gobernanza adecuada para después contarlo. Entonces, está buena esa comunión academia-empresas y los incentivamos a que se acerquen a la academia para eso. Después, también el mensaje de Nina, ¿no? Es decir, Nina nos cuenta cosas que encuentra porque ahí dos se portaron mal. Se portó mal la empresa, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, el ODS 12, producción y consumo responsable, ¿no?
vos generás un producto que luego genera un residuo que no tenés planificado cómo gestionarlo. Y después el consumidor. Los consumidores también tenemos mucha culpa. ODS 2 es consumo responsable. Señores, por favor, el residuo donde tiene que ir. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Que no tenemos a dónde llevarlo. Entonces, ahí entra el Estado, ¿sí? Generando infraestructura, coordinando con las empresas, con la academia, educando a la sociedad. Esto es así. Entonces, falta mucho, sí. Entre todos lo tenemos que hacer. Obviamente, ¿qué pasa si alguien decide no hacerlo? Que es tu pregunta. Bueno, a ver, básicamente los stakeholders, los grupos de interés, están empujando a las empresas para que lo hagan, ¿sí? Desde los consumidores, desde los proveedores, desde los propios competidores, la sociedad civil está presionando y la regulación. O sea que llega un momento que la empresa, sea la grande o sea la pequeña, por lo que conté, empieza a estar rodeada, ¿sí? Y empieza a estar rodeada porque todos estamos mirando hacia el mismo lado. Entonces, si una empresa decide hacer un negocio como de costumbre, dice, bueno, a mí me va bien, mi modelo tradicional, no voy a incorporar todo esto, ¿qué va a pasar? Bueno, como dije, si una pyme uruguaya o una empresa grande uruguaya que es proveedora de una cadena de valor a nivel global, va a quedar fuera. ¿Por qué? Porque la empresa madre o principal de la cadena de valor va a ir a buscar una empresa que sí esté incorporando esto, porque le facilita el trabajo, porque le mejora sus mediciones. Entonces no va a perder tiempo con una empresa que no lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Quedo fuera de cadenas de valor. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, voy a ir a un banco, los principales bancos uruguayos de aquí, tenemos bancos europeos, bancos brasileños, que ya están sujetos a las normas que les dije. Y alguien que va a pedir un préstamo al banco es parte de la cadena de valor del banco. Por lo tanto, cuando vayas a pedir el préstamo, te voy a decir, ¿y qué impacto, riesgos, oportunidades estás generando con tus actividades desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico? Porque todos estos impactos, riesgos, oportunidades vuelven al estado financiero con la doble materialidad. Materialidad de impacto, lo que generó hacia afuera, materialidad financiera, los efectos que generó hacia afuera, cómo me pegan mi estado financiero. Si al banco le importa que tu estado financiero esté bueno, porque a ver si le puedes pagar. Entonces, quedo sin préstamos, quedo sin inversores. Un inversor de impacto no me va a mirar, ¿sí? Y probablemente el Estado, y en los países centrales, los Estados compran solo empresas que puedan demostrar que generan impacto ambiental y social positivo. Entonces, quedo fuera. Y pensando en estos que están afuera todavía, Vitafal tiene una trayectoria muy larga, como has contado hoy, en todo lo que es sostenibilidad. ¿Qué 3 consejos le puedes dar a esos que están afuera que aún no tienen el cambio, digamos, incorporado en su ADN? A ver, enganchando un poco con lo que dice Nicolás, y también en lo que nos reúne hoy, ¿no? Hay contagio de distintos actores de la sociedad que van a ir llevando todos estos emprendedores o gente que todavía no contempla la sostenibilidad como algo mandatorio, los va llevando a que tengan que pensar en, por lo menos, ver cuáles son los impactos, cuáles son los riesgos que están manejando. Hoy en día, cada vez son más las empresas que están presentando los reportes, los eventos como este son cada vez más frecuentes. Eso por un lado. Después, por otro lado, pienso también que hay un montón de herramientas hoy disponibles que del Estado y también mismo del sector privado, inclusive los bancos, están fomentando para entrar en la sostenibilidad, ¿no? Hay fondos no reembolsables que ayudan a que esa decisión de si voy a trabajar por el camino sostenible o no, por lo menos achica la brecha pensando de que se puede lograr. Porque hay que tener claro que ser sostenible no es ser más caro. Eso es importante y hay que ver porque puede haber ahorro de costos, puede haber beneficios o puede haber impactos positivos de otro punto de vista, puede haber incluso tasas de financiación mucho más baratas que las habituales. Y yo creo que también la tercera, y juntándolo con la pregunta anterior respecto a la innovación, hay mucha gente que está trabajando en esto y hay que ser generosos y compartir el conocimiento y acercarse a las asociaciones o a las cadenas de valor que decía que están compartiendo el conocimiento respecto a la sostenibilidad. Hay un montón de herramientas, pienso en la Cámara de Industria. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es pensar que ser sostenible no es caro, así que animarse. Segundo, que hay un montón de herramientas, tanto del
del Estado como de los privados. Y tercero, no ser egoísta y tratar de compartir con la cadena de valor los avances o los logros que uno tiene. Bien. Y Nina, un poco para terminar, además de beachcomber y artista, sos influencer y me parece que ahí está muy bueno saber el mensaje que te gusta transmitir, digo, masivamente, pensando en cómo potenciás ese cambio positivo. Sí, bueno, Bitácora de Playa en 2-3 meses va a cumplir ya 2 años y hace 2 años la verdad que la respuesta era mucho más directa. Yo lo que quería hacer y comunicar y mostrarle a todo el mundo era que había una solución, una papelera acuática que se llama Sea-Bean. Es una papelera que no necesita ni energía, ni batería, ni ningún tipo de electricidad, simplemente funciona con la física. Y esa papelera se puede colocar en puertos, muelles, todo lo que tenga como la marea que la empuje y le pueda traer y arrastrar la basura hacia esa papelera acuática. La papelera la absorbe y es una solución como súper eficiente y aparte que no requiere de mucha energía. Hoy, Bitácora de Playa se ha transformado orgánicamente en un lugar para encontrarnos, para compartir. Muchas personas les gusta mandar sus encuentros, las cosas que no entienden, preguntas, consultas también sobre dónde puedo reciclar esto porque no lo tengo claro. Ahora que empezaron las clases, hay todo un tema también sobre los materiales escolares que es difícil saber dónde reciclarlos, son de una gran variedad de materias primas. Y bueno, Bitácora de Playa, la verdad que hoy por hoy tiene un mensaje que acompaña con lo que dice Nicolás, que es, bueno, hacerse cargo un poco de lo que hace uno en la medida que se pueda, tampoco, bueno, pegarnos en los dedos, ¿no? Pero intentarlo. Excelente, y hacerlo en comunidad también, Sí. creo que eso es clave. Tal Bueno, cual. muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Muchas gracias.